Sientes que estás estancada y no sabes por qué. Te encuentras repitiendo los mismos patrones una y otra vez. Te esfuerzas por avanzar, pero algo dentro de ti te detiene. Pues te doy la bienvenida a Camina tu proceso, un espacio donde vas a recibir inspiración práctica y herramientas de aprendizaje emocional y espiritual para transformar el estancamiento en tu vida en movimiento con propósito, sanando aquellas heridas del pasado que has seguido cargando sin darte cuenta. Aquí vas a aprender a identificar lo que te está frenando, a dejar de huir tu proceso y a comenzar a vivir desde la sanidad y la paz que Dios quiere para ti. Mi nombre es Rosani y te acompaño a sanar, avanzar y vivir con propósito, haciendo del proceso tu mejor aliado, porque sí puedes dejar de sobrevivir y empezar a vivir de verdad, desde la verdad de Dios, sanando esas heridas que han definido tu identidad, que han estancado tus sueños y han impedido que vivas en paz. Y tu proceso es el camino que te llevará allí. Hola, muchas bendiciones. Gracias por estar aquí nuevamente, por darle play y acompañarme en este quinto episodio de tu podcast Camina tu proceso. Yo soy Rosani y yo encantada de tenerte nuevamente en el día de hoy, donde vamos a tener un tema que para mí es muy profundo, es delicado, pero considero que es la base y el fundamento para este proceso y este camino de sanidad que has decidido que emprendamos juntas, y es el tema de las heridas de la niñez. Si escuchaste mi segundo episodio, hablamos sobre cómo definir si estás tomando decisiones basado en alguna herida o basado en tu sanidad presente. Si no lo has escuchado, te exhorto a que cuando culminemos este episodio te vayas para allá y lo escuches y así puedas tener, ¿verdad?, un contexto mayor de lo que vamos a estar hablando hoy, pero vamos a enfocarnos hoy en lo que son esas heridas de la niñez específicamente, esas marcas invisibles que muchas veces arrastramos sin darnos cuenta y que terminan afectando cómo pensamos, sentimos, cómo amamos y nos relacionamos con Dios, con los demás y con nosotras mismas también. Tal vez hoy quizás estás luchando con ansiedad, con inseguridad, con miedo al abandono, con dificultad para confiar o para poner límites, y todo esto tiene una razón de ser. Quizás esas emociones no vienen de tu presente, pero sí de tu pasado. Así que hoy vamos a identificar estas heridas, vamos a ver cómo se manifiestan y sobre todo cómo Dios puede usarlas como parte de tu proceso de sanidad. Porque es muy importante recordar que sanar no es olvidar lo que pasó. Sanar es dejar de vivir desde esa herida. Y hoy vamos a ver cómo lo vamos a lograr con la ayuda del Señor. Pero antes, quizá te preguntes, ¿qué son esas heridas de la niñez? Pues esas heridas son experiencias dolorosas que lastimosamente vivimos cuando fuimos niñas, ya sea de manera directa o indirecta, y que marcaron nuestro corazón cuando éramos niñas por parte de alguno o ambos de nuestros padres, ya sea papá, ya sea mamá, o algún cuidador que fue significativo para nosotras, quizás un tío, una tía, un abuelo, una abuela, que significó mucho para nosotros y que nos lastimó. Cuando somos niños, sabes que no siempre sabemos cómo expresar lo que sentimos. Si tienes hijos, pues sabes que no siempre ellos siempre saben expresar lo que sienten, y nosotras nos pasó igual. Y si no sabemos expresar lo que sentimos, ¿qué sucede? Pues esas emociones se van a quedar guardadas. Y más adelante, cuando nos convertimos en mujeres adultas, esas heridas pueden seguir afectándonos sin que nos demos cuenta. Aunque sean eventos del pasado, las heridas de la infancia no desaparecen por sí solas. Ellas tienden a manifestarse de distintas maneras, como inseguridades, como miedos, como patrones de comportamientos repetitivos o dificultades en nuestras relaciones interpersonales con nuestras parejas, con nuestros cónyuges, con compañeros de trabajo, con amistades. Todo esto se puede manifestar si no hemos enfrentado esta herida adecuadamente con la verdad que merece, con la compasión y la ayuda necesaria y sobre todas las cosas con la guía de Dios. Así que, ¿cómo saber si tienes estas heridas de la infancia aún sin cerrar? Porque muchas veces estas heridas de la infancia no son evidentes, pero sí, como te mencioné, se reflejan en la forma en la que nos relacionamos con los demás y con nosotras mismas.
Así que identificar estas señales es el primer paso para que puedas comenzar a sanar. Si te cuesta confiar en los demás o estableces relaciones poco saludables, puede ser reflejo de que tengas experiencias tempranas de desconfianza, de traición, de rechazo con esta persona que pues lamentablemente pues dañó tu corazón. Si sientes miedo constante al rechazo o al abandono, esto puede ser una necesidad que no fue satisfecha en tu niñez, en tu infancia. Si reaccionas de forma intensa, si reaccionas muy rápido ante situaciones que parecen pequeñas, ¿verdad? Situaciones triviales, pues esto puede ser señal de que ciertas emociones aún no han sido trabajadas en tu corazón. Si como decimos aquí en Puerto Rico, prendes de medio maniguetazo o tienes mecha corta, pues esto puede ser una señal de que tengas ciertas emociones todavía sin trabajar en tu corazón. Si tienes baja autoestima, si dudas constantemente de tu valor personal, esto puede deberse a críticas que pudiste haber recibido en un pasado, en tu niñez, o esa falta de validación, pues no estuvo presente durante tu infancia. Si repites patrones de comportamiento dañinos en tus relaciones, porque quizás inconscientemente buscas esos escenarios familiares, ¿verdad? Estos patrones de comportamiento muchas veces los absorbemos de hogares disfuncionales y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero estos comportamientos tienden a ser absorbidos por cuadros familiares disfuncionales, con abuso, ¿verdad? Ese tipo de dinámica y aunque sean dolorosas, nosotras tendemos a repetir estos patrones de comportamiento. Si evitas hablar de tu infancia, si te incomoda, recordar un evento en tu vida, pues esto puede significar que tienes emociones que no están resueltas en esa etapa de tu vida particularmente. Si buscas constantemente la aprobación de los demás, si constantemente necesitas ser reconocida y ser valorada, pues esto puede ser también una bandera de que quizás no fuiste aceptada como tú hubieses querido en tu niñez. Y por último, si te cuesta poner límites y decir que no, sin sentir culpa, porque muchas veces decimos que no a propuestas, a decisiones y a ofertas que nos hacen, pero nos sentimos culpables. Si dices que no y te sientes culpable, pues esto puede significar que tienes dificultad para proteger tu bienestar, priorizarte y, ¿verdad? Tener esos límites bien establecidos. Así que si alguno de estos, si alguna de estas características resonó contigo, pues sigue escuchando porque vamos a adentrarnos ahora en lo que son las heridas de la infancia específicamente y cómo cada una se manifiesta en la vida adulta. Esa primera herida que se puede manifestar en nuestra niñez es la herida del abandono y es una herida, ¿verdad? De las 5 heridas, yo considero que es una de las más profundas, ¿verdad? Dependiendo unas más, otras menos. El alcance de la profundidad de la herida puede variar de mujer a mujer, pero ciertamente hace daño y se forma cuando de niña experimentaste alguna ausencia emocional o física de parte de alguna de esas personas de autoridad en tu vida, esa figura paterna, esa figura materna. Si faltó de algún modo, esto pudo haber creado en ti una herida de abandono. Y no necesariamente es que no estuvo físicamente, aunque sí puede deberse porque quizás tus papás se divorciaron, alguno de ellos murió, se enfermó, también puede ser una ausencia emocional, quizás papá o quizás mamá estuvo físicamente, pero emocionalmente no conectó contigo y por ende se dio una ausencia emocional. Y esto lo que desarrolla es una creencia de soledad. ¿Y cómo se manifiesta esto en la vida adulta? Pues precisamente le tienes miedo a la soledad y al rechazo, voy a decir sociedad, miedo a la soledad y el rechazo, necesidad de aprobación o compañía constante. Si tienes relaciones codependientes, esto es una bandera muy grande. Cuando desarrollamos relaciones codependientes con otras personas, nos volvemos dependientes de ellos emocionalmente al punto que no podemos tomar decisiones sin que esa otra persona esté presente en exceso, pues ya eso puede ser una bandera de relación codependiente y puede ser reflejo de una herida de abandono. Si tienes una sensación de vacío, si tienes una dificultad para sostener proyectos sola, a corto o a largo plazo,
o te adaptas demasiado para querer agradar a los demás, pues sí, esto pueden ser todas señales y manifestaciones en tu vida de que tienes una herida de abandono, ya sea de mamá, de papá o de ese cuidador que te hizo daño y no se ha trabajado. Especialmente si sacrificas tu identidad y tu autenticidad para que no te dejen, para no ser dejada o no ser abandonada, pues también. ¿Cómo puede ser esto un ejemplo? Si fuiste una niña cuyos padres trabajaban largas horas, rara vez los veías, rara vez compartías con ellos, pues quizás esto pudo haber desarrollado en ti una herida de abandono donde no te sentiste importante como para que ellos estuviesen presentes y recibir su atención. Así que esto es muy importante tenerlo presente a la hora de trabajar con esa herida y comenzar a sanar. La segunda herida es la herida del rechazo, que es muy parecida a la del abandono, pero se manifiesta un poco diferente. Y esta se forma cuando de niña percibiste que no eras deseada, que no eras bienvenida o que fuiste ignorada por quien debió haberte mostrado ese amor que tanto necesitaste. Volvemos, papá, mamá, ese cuidador. O sea, estas figuras son las que normalmente pudieron haber propiciado este tipo de herida. Esto puede venir de uno o de ambos padres, si fueron fríos, si fueron distantes, si no te brindaron palabras de afecto, si te compararon, si tienes hermanos y te compararon, si recibiste críticas, si sufriste de bullying o hubo algún favoritismo entre tus hermanos, pues es muy probable que esta herida se haya desarrollado en ese momento y lo que hace es desarrollar una creencia interna de que no eres suficiente, de que no eres deseada, de que hay algo mal en ti. Esta herida puede desarrollar este tipo de creencias muy limitantes y muy dañinas y lo que hace es que en tu vida adulta se manifiesta como una baja autoestima, como una autoexigencia extrema. Nos exigimos muchísimo porque pensamos que si damos demasiado, pues no nos van a rechazar. Si damos todo de nosotras y más al punto de agotarnos, pues eso quiere decir que no nos van a rechazar. Pero también nos saboteamos. Cuando algo bueno llega, nos autosaboteamos porque tampoco pensamos que somos dignas de recibirlo. O sea, que es una vara de doble filo. Si te esfuerzas en ser perfecta para no ser rechazada, si das no la milla extra, 2, 3 millas para agradar a los demás de manera compulsiva, pues sí, es un reflejo de que tienes una herida de rechazo en tu corazón y al final lo que esto provoca es que te cierras emocionalmente para evitar ser herida. O sea que es un efecto contraproducente porque te esfuerzas por agradar a los demás y que no te abandonen ni te rechacen, pero a la misma vez te cierras porque no quieres ser herida y no quieres, ¿verdad? Tener ese sentido de que te lastimen nuevamente. La tercera herida es la herida de la humillación y esta se forma cuando de niña quizás fuiste avergonzada por tus necesidades, por tus errores o por tu cuerpo. Esto puede incluir burlas, regaños, apodos ofensivos o que simplemente tus emociones fueran minimizadas de algún modo. Por ejemplo, si quizás sacaste una mala nota en la escuela, o no era tan mala nota, quizás sacaste una B o algo así, no era nada malo, pero llegaste a tu casa y tu mamá o tu papá te dijo, ay, eres una bruta, tú no sirves, no vas a lograr hacer nada en la vida, eres un desastre. Todas esas palabras calaron en tu corazón y automáticamente te sentiste humillada, te sentiste avergonzada, te sentiste que no eras digna y eso se quedó en tu corazón y al día de hoy quizás como mujer adulta te da vergüenza mostrarte tal cual eres, sientes una culpa constante, sin razón, tienes una baja autoestima relacionada a tu cuerpo, relacionada a tu potencial, te autosaboteas cuando empiezas a tener éxito, porque rápido empiezas a de nuevo escuchar esa herida de no sirves, eres un desastre, siempre haces lo mismo, así que te autosaboteas tú misma, te vuelves la fuerte, entre comillas, para no mostrar vulnerabilidad, porque sientes que si muestras vulnerabilidad te van a volver a humillar y te van a volver a dañar. Y pues simplemente vives escondida, no te lanzas,
no tomas riesgo, no te muestras tal cual eres, no buscas brillar. Simplemente vives como escondidita en tu cueva porque no quieres sentir esa humillación nuevamente que viviste en tu niñez. La cuarta herida es la herida de la traición. Y esta se forma cuando de niña alguien cercano a ti, tu mamá, tu papá, quizá te rompió una promesa importante, te engañó, te mintió, abusó de ti de alguna manera, te abandonó tu confianza, y esto se puede dar por infidelidades, por mentiras, por el abandono emocional, por promesas rotas. Todo esto puede generar ese sentido de traición, y lo que vas a comenzar a pensar internamente es que no puedes confiar en nadie porque todo el mundo te va a fallar. Y esto se ve mucho específicamente en relaciones de pareja, cuando empiezas a ejercer ese control excesivo en las relaciones, si tienes celos compulsivos, si tienes ese miedo constante a que tu pareja te engañe, te sea infiel, te falle, te vuelves distante emocionalmente porque piensas que te van a fallar, que te van a engañar. Todo eso se traduce a una herida de traición en tu pasado que todavía está sin resolver. Y por último, tenemos la herida de la injusticia, que esta se desarrolla cuando de niña, si te criaste en un ambiente rígido, bien autoritario, bien tipo militar, donde sentiste que no te trataron con equidad, quizás tenías hermanos, tienes hermanos, y sentías que tenían preferencia sobre tus hermanos comparado contigo, pues quizá desarrollaste este tipo de herida de injusticia, donde sientes que tienes que competir con los demás para recibir amor, que no eres suficiente, nada es justo. ¿Y cómo se ve esto en tu vida adulta? Pues eres perfeccionista y te exiges demasiado, sientes que nadie te entiende, quieres tener todo bajo control, te sobrecargas y te esmeras demasiado para probar tu valor, te juzgas a ti misma con dureza y asimismo juzgas a los demás, y te cuesta soltar el pasado, ¿verdad? Y quiero ser enfática con esto. Una sola experiencia en la niñez puede provocar una o varias heridas simultáneamente. Este tipo de experiencias en la niñez quizá te puede resonar una o varias, porque una sola experiencia puede provocar varias heridas simultáneas. Puedes quizás tener la herida de abandono y quizás tener la herida de rechazo, o la herida de rechazo y la de humillación, ¿verdad? Una sola experiencia puede generar múltiples heridas y puedes ver varias manifestaciones que te he mencionado hasta aquí. Así que eso es importante verlo, porque también juega un rol muy importante en tu proceso de sanidad. ¿Y cómo empezar ese proceso de sanidad? Yo creo que lo primero que hay que hacer es reconocer la herida sin juzgarte y conocerte. No hay nada de malo en reconocer que tienes una herida en tu corazón, que tienes que prestarle atención y tienes que sanar. Porque sanar no es culpar tu pasado, no es echarle la culpa a tus padres ni al cuidador que te dañó, es tomar responsabilidad de tu presente. Eh, no tienes la culpa de las experiencias que pasaste, pero sí tienes una responsabilidad en tu hoy de tomar acción y de comenzar a sanar, pero con amor y con compasión. Pensar en lo que viviste cuando fuiste niña te va a permitir darte cuenta de por qué actúas como actúas y por qué sientes ciertas maneras que estás sintiendo ahora. Ese autoconocimiento, esa introspección, esa pausa para reconocer y entender por qué actúas como actúas es muy importante, porque te da un punto de partida de dónde estás y hacia dónde te tienes que dirigir para poder sanar. En segundo lugar, la oración. La oración es clave para poder sanar y decirle al Señor exactamente cómo te sientes. Eso es muy importante. Simplemente sin caretas, sin nada, sin caretas, sin nada que tengas que pretender ser que no eres. Simplemente decirle al Señor exactamente cómo te sientes, decirle, ¿verdad? Todo lo que te duele, todo lo que has guardado por años, si necesitas llorar,
simplemente descarga ese peso, porque el Señor está esperando que tú se lo digas. El Señor sabe por todo lo que tú has pasado en tu vida, aunque tú pienses que no, aunque tú pienses que Él está distante, porque algo que provoca este tipo de heridas es que pensamos que Dios es igual que nuestros padres o que ese cuidador que nos dañó. Lo que hacemos es que traspolamos o transferimos esa visión que tenemos de nuestros padres, la transferimos a Dios. Y si fue una experiencia negativa la que tuvimos con nuestros padres, lo que hacemos es que transferimos esa experiencia negativa a Dios. Y si tuvimos un papá o una madre que fue distante, que fue duro, que fue hostil, que fue abusivo, pues pensamos que Dios es hostil, que es duro, que es abusivo y que es distante. Y eso no es así. El Señor sabe exactamente por lo que tú has pasado, sabe exactamente lo que has sentido, lo que sientes ahora, y Él sabe exactamente lo que necesita tu corazón para sanar. Solamente necesita que tú se lo digas, que tú se lo pidas y que tú se lo permitas. Ese va a ser siempre el primer paso. También escribir. Yo soy muy activista de la escritura. Escribir un diario, escribir un journal de lo que sientes, de qué heridas reconoces, qué emociones despiertan en ti, ¿verdad? Todo esto que esté en tu mente, vaciarlo en la escritura. Yo promuevo mucho la escritura y de hecho formó parte de mi propio proceso de sanidad y conozco el beneficio, conozco los resultados y siempre voy a exhortar que escribas, que escribas, que escribas, porque tiene sus beneficios y ahí vas a empezar a ver y descargar todo ese peso emocional que sientes. En cuarto lugar, busca apoyo. Busca apoyo en el Señor, busca apoyo en la oración, busca apoyo en un mentor, en un pastor, y si hay que buscar terapia, ayuda profesional, también se busca, porque la sanidad no ocurre en soledad. Muchas veces tendemos a aislarnos para protegernos, pero ahí no se encuentra la sanidad. La sanidad se encuentra en grupo, en comunidad, y por eso también estás aquí, no estás sola. Así que buscar apoyo, eso es muy importante en este proceso, una comunidad que te sostenga, que te entienda y que te pueda ayudar a dar ese próximo paso de sanidad. Y por último, y también es un paso muy trascendental, es el perdón, es el perdonar. Y aquí quiero hacer un énfasis muy especial porque a muchas nos cuesta perdonar. Nos cuesta perdonar porque pensamos que perdonar significa justificar a la otra persona, justificar a esa persona que nos dañó, eh, y no, de eso no se trata el perdón. El perdón no significa justificar a la otra persona, sino liberarte a ti misma de ese peso emocional que estas experiencias han generado en tu corazón. El perdón tú lo otorgas a manera de decisión, porque si esperas a perdonar porque lo sientes, no vas a perdonar nunca. El perdón no llega porque lo sientes. El perdón es una decisión que tú le otorgas a otra persona para liberarte tú, para tú ser libre ya de eso que te amarga, de eso que te tiene encarcelada y de eso que te mantiene presa viviendo sin vivir. ¿Y por qué te digo esto? Porque esto fue parte también de mi propio proceso de sanidad. Yo recuerdo, si has escuchado mis otros episodios, has escuchado que mi papá en vida, pues él lamentablemente pues tuvo una enfermedad de alcoholismo, de la cual él murió en el 2016, y yo crecí con una herida de rechazo y una herida de abandono bien fuerte a causa de mi relación disfuncional con mi papá. Y eso estuvo ahí muchos, muchos años. Inclusive él murió eh, cuando aún yo todavía no lo había perdonado completamente y todavía tenía esas heridas ahí, aunque lloré su partida porque él seguía siendo mi papá. Pero todavía yo reconocía que yo no lo había perdonado, y no es hasta que yo llego a los pies del Señor que yo comienzo ese proceso de perdón hacia mi papá. ¿Y cómo lo hice? Eh, lo hice, número uno, llegando a los pies del Señor y diciéndole todo lo que tenía en mi corazón. También recibí ayuda profesional y comencé a ver a mi papá con otros ojos. Cuando yo era niña y adolescente lo veía con unos ojos de que mi papá era distante, pues simplemente no me mostró el amor que yo necesité recibir, pero cuando comencé a verlo con ojos de compasión y entender que mi papá también
tuvo su pasado, que también él tenía sus propias heridas que no trabajó, que también sentía unos vacíos en su corazón que él llenó con el alcohol, pues ahí entendí que mi papá no es que él ¿verdad? Me hizo daño porque sí, ¿verdad? Pues simplemente su condición emocional no trabajada, pues lo llevó a la enfermedad del alcoholismo y pues se tradujo lamentablemente en mi crianza y eventualmente pues él murió también a causa de su propia condición. Pero lo que quiero llegar es que cuando empecé a verlo con otros ojos, y esa es la clave, cuando empiezas en tu corazón a entender que la persona era una persona herida y no por justificarlo, sino por entenderlo, y que él me mostró el amor que pudo en el tiempo que pudo, con todas sus imperfecciones, con todo su pasado quebrantado, ahí yo pude perdonarlo completamente y entender que simplemente pues él venía de un trasfondo roto, que él venía de un pasado que no fue el mejor, pero que ciertamente a mí me enseñó muchas cosas ahora en mi adultez ¿verdad? Que se tradujeron en muchas de mis relaciones, pero al día de hoy puedo mirarlo a él con esos ojos, ya no tengo ningún tipo de rencor hacia él. Inclusive en mi libro, Bienvenido Proceso, yo le escribí una carta para yo poder terminar de sanar. Si obtienes mi libro, ahí vas a poder ver mi proceso de sanidad en detalle, incluyendo la carta que yo escribí para terminar este proceso de sanidad. Y ahora prospectivamente, las personas que llegaron luego, que también dañaron mi corazón y las que van a llegar, que, que intenten hacerlo, pues yo podré verlos con esos ojos de compasión y entender que de algún modo todos tenemos heridas que no hemos trabajado y que todos vamos a conducirnos desde esas heridas. Y cuando tú ves a la persona desde esa óptica, el perdón se da mucho más fácil, es mucho más llevadero y el proceso no tiene que ser tan difícil porque entiendes que esa persona dio lo que tenía en su corazón. Así que con esto, querida, quiero decirte que todas llevamos marcas, pero no todas necesariamente son cicatrices. Todavía tenemos quizás heridas que siguen abiertas y que siguen supurando, pero hoy puede ser el comienzo de tu proceso de sanidad. Estas heridas no son tu culpa, pero sí son tu responsabilidad sanarlas. Y aunque no elegiste ser herida, hoy sí puedes elegir sanar. El Señor no vino por los sanos, sino por las quebrantadas de corazón. Él quiere restaurarte desde la raíz. Cada herida tiene una puerta de salida y tú no estás sola. No es fácil mirar atrás, yo lo sé, pero cuando lo haces de la mano del Señor y lo haces con la ayuda necesaria, ya vas a ver que lo que dolía va a comenzar a transformarse en propósito. Así que gracias por caminar este proceso conmigo nuevamente. Recuerda que no estás sola y que el cambio es posible cuando te atreves a dar el primer paso. Si este episodio habló tu corazón, compártelo en tus redes, en tus chats o con otra mujer que lo necesite. Si hay algún tema que quieras que discuta por aquí o tienes preguntas, me las puedes dejar aquí abajito en los comentarios o escribirme por mis redes sociales buscándome como Rosani Murillo. Nos vemos en nuestro próximo episodio cuando voy a estar hablando específicamente del tema del perdón, porque entiendo que es un tema muy importante en el proceso de sanidad. Así que te espero allí y recuerda que cuando decides caminar tu proceso de sanidad y lo haces adecuadamente, ese proceso va a ser el canal por el que Dios quiere llevarte a tu propósito. Te abrazo con el alma y muchísimas bendiciones. Bye bye.